esto viene siendo el brazo de palanca. En realidad, en el dibujo que está aquí enseguida, lo ponen la R acá abajo, si se fijan. Pero la R no es esa, la R es esta, la que se va a aplicar en la fórmula. ¿Ok? Por alguna razón aquí en el dibujo lo pusieron así. Eso también estuvo complicado porque en el libro hicieron lo mismo. Ajá, sí. Entonces la R es la distancia de donde se está aplicando la fuerza a este punto que está aquí, miren, a ese punto que voy a este punto. Esa es la R que van a tomar aquí en esta fórmula, Luego, se pone el seno del ángulo porque esta fuerza se tiene que llevar así, miren. Se tiene que poner que sea perpendicular al eje, así. Entonces, para pasar esta fuerza para acá, se aplica la función seno, porque es un vector, pues. Este es un vector, o sea, esta fuerza es un vector. Entonces, acuérdense que cuando se pasa hacia afuera del ángulo, se utiliza el seno de este ángulo que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué el seno y por qué así? Porque resulta que para que funcione esto, necesitamos tener aquí un ángulo de 90 grados con respecto a esta distancia que está aquí. Aquí un ángulo de 90 grados. Entonces la fuerza en realidad es esta. Aquí en este caso sería fuerza en Y, ¿verdad? Por eso la fórmula es R, que es esta distancia, por la fuerza, pero luego esta fuerza, ¿no? Esta fuerza que está aquí, pero por el seno para mandarla para acá. ¿Para qué? Para que quede con un ángulo de 90 grados aquí. Por eso se aplique la función seno. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda hasta ahí? Acuérdense que aquí, por ejemplo, esta tuerca es la que va a rotar, rotaría así, así. Profe, yo consideré en la tarea pasada la animación que viene ahí enseguida, el que nos pusieron en el módulo, y con eso estuve trabajando porque venía un ejercicio igual, así muy parecido. Sí. Entonces, ¿quiere decir que mi resultado va a salir diferente o si está bien? No sé, no necesitaría revisar lo que hiciste. Pero Es que me basé en el módulo y así lo estaban trabajando, como que el brazo de palanca y la línea de la fuerza de acción son perpendiculares. Bueno, sí, así viene en el módulo, ¿no? no, sí, de hecho son perpendiculares. Si te fijas aquí, con el seno se manda hacia acá, por eso es perpendicular, para que forme un ángulo de 90 grados. Así es. Es que si tú tienes así, mira, vamos a suponer que aquí tuviéramos así, ¿no? Tuviéramos así aquí habíamos hecho este ejemplo ya, que si pusiéramos aquí, que si aquí fuera una pared y aquí claváramos una tablita, por ejemplo, así, ¿no? Aquí está el clavo, ¿de acuerdo? Entonces, si le aplicamos aquí una fuerza así, ¿verdad? Entonces esta distancia viene siendo en este caso la R, el brazo de palanca, pues en este caso se llama R. Allá en momento era la D, le llamamos D, la distancia, pues. Y la fuerza, ¿de acuerdo? Pero aquí tiene que ser un ángulo de 90 grados para que funcione, para poder aplicar fuerza por distancia, que en este caso es fuerza por R. Pues. Si esta fuerza no tiene 90 grados, por ejemplo, si estuviera así, entonces hay que mandarla para acá, ¿no? Y va a depender dónde esté el ángulo. Si el ángulo nos lo dan así, miren, voy a hacerlo más para abajo, ¿no? Voy a abrir aquí un espacio. Vamos a suponer que tengan así, miren. Así, ¿no? Entonces aquí que tengan el punto donde va a rotar esto, ¿no? Así.
que ahí sea el punto donde va a rotar, pero la fuerza se aplique así. Vamos a suponer que la fuerza la estén aplicando así, miren. Así aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a tener aquí esta distancia, sigue siendo la R, aquí. Esta es la R, esta es la fuerza. Pero la fuerza que vamos a aplicar en la torca es así. Es igual a R por F, ¿no? Entonces, dice seno del ángulo. Seno del ángulo. Pero en este caso, el ángulo que tomaríamos es este. Este que está acá. ¿Por qué? Porque la fuerza esta debe de estar así, miren, para poder aplicar la fórmula. Así. Entonces tenemos que pasar esta fuerza para acá, ¿verdad? Que sería la fuerza en Y, la que vamos a aplicar. Para que funcione esta fórmula, para sacar la torca, necesita que la fuerza esté acá. Entonces, ¿cómo vamos a mandar esta fuerza hacia acá? La vamos a mandar con este ángulo, pues este ángulo que está aquí. Pero si la vamos a mandar hacia afuera del ángulo, por eso se utiliza seno, hacia afuera del ángulo. Pero si conociéramos este ángulo que está aquí, podemos utilizar también este ángulo, pero entonces vamos a utilizar el coseno aquí en vez de seno. Y va a ser la torca, podría ser también, y va a salir lo mismo, R por F, pero sería coseno, pero del ángulo alfa. Así. En vez de seno de teta, sería coseno de alfa. Y va a ser la misma, miren, el resultado es el mismo. Vamos a suponer que este ángulo sea 60 grados. Entonces, si este es de 60, este es de 30. Y si ustedes sacan en su calculadora seno de 60, ¿verdad? Saquen seno de 60 y me dicen cuánto vale. $86.60, ¿verdad? Ahora saquen coseno de 30. Igual, así es, da lo mismo, ¿se fijan? Entonces, la fórmula nos da el seno, pero hay que ver cuál es el ángulo que vamos a utilizar. En este caso, pues sería este que está aquí. ¿De acuerdo? En este caso de arriba, es este que está afuera, porque lo vamos a mandar acá perpendicular. Acá. La mandaríamos aquí, en el que la Y. Por eso la fórmula nos da el seno, pero hay que ver cuál es el ángulo en un dibujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a dar la torca? Pues nos va a dar el efecto de la fuerza sobre este eje. Aquí a la llave, al aplicar una fuerza, la vamos a hacer rotar. Por ejemplo, en este caso la está jalando hacia arriba, por eso va a rotar así para acá. Este eje, este es un tornillo pues, que está metido ahí, ¿no? Y lo está agarrando con la tuerquita, ¿no? De arriba, con la cabeza del tornillo, lo está dando vuelta hacia arriba. Entonces va a rotar el eje, por eso dice acá, dice, como la medida de efectividad de la fuerza para que se produzca una rotación en el eje, en un eje. En este caso, el eje es el tornillo. Y la palanca viene siendo la llave con la distancia R, y el ángulo, en este caso, es este que está afuera, acá, para poder mandar a que quede de 90 grados la fuerza con respecto a R, a la palanca. A ver, ¿más dudas aquí? ¿Sí se entiende lo que es la torca entonces? ¿O hay todavía dudas? Eso es la torca o momento de fuerza también. Momento de torsión, momento de fuerza o torca. Fíjense. Profe, voy a poner el ejemplo que venía en la página que hizo abajo. En el que escribió coseno. Sí. Ok. Esa. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces voy a continuar. Me dicen si me
Si me devuelvo, ¿verdad? Y explicamos algo. Ahora vamos a ver, miren. En el movimiento de rotación tenemos desplazamiento angular. El desplazamiento angular se representa por delta teta, o sea, el delta teta pues es el delta del ángulo, miren. Aquí vamos a suponer que tengo una rueda así, ¿no? ¿Okay? Aquí está el centro y aquí está el radio, miren. Este es el radio. Entonces, y este es lo que se desplazó, una partícula que esté aquí, se va a desplazar hacia acá, ¿verdad? Y se va a desplazar un ángulo teta. Entonces, en este caso, vamos a suponer que este sea el ángulo 1, o sea que la partícula ahora está aquí. Y luego se desplazó hasta acá. ¿Ok? Hasta acá. Vamos a suponer que este es el estado 1 y este es el estado 2. Y tenía ángulo 1 y se desplazó hasta un ángulo 2, pero desde acá, desde el inicio, un ángulo 2. Entonces, vamos a tener un delta teta que es igual al ángulo 2 menos el ángulo 1. Así como delta x, pues que es x2 menos x1. ¿Verdad? Es lo mismo. Entonces el desplazamiento es delta teta, como si fuera delta x. La velocidad angular se pone con una W, ¿verdad? ¿Qué va a ser la velocidad angular? Pues la velocidad angular es igual a los ángulos, al ángulo que se desplaza en el tiempo, en un tiempo determinado. Así como la velocidad, pues, como la velocidad es distancia sobre tiempo, aquí es ángulos sobre tiempo, pero en radianes, ¿no? Y la aceleración está representada por alfa. Entonces hay que familiarizarnos con esta nomenclatura. Delta teta es desplazamiento. W es velocidad angular. No es una W normal, ¿no? Porque la W normal es así, miren. Y si se fijan, esta es así un poquito enganchada, así. Algo así. Y la velocidad angular se representa por alfa. La aceleración angular, ¿no? Ahora, la aceleración angular es el cambio de velocidad en el tiempo. Acuérdense que la aceleración es el aumento o disminución de la velocidad. Y como la velocidad es W, pues es el delta W sobre el delta tiempo, sobre el tiempo que sucedió. Entonces, y así se representa la aceleración. Pueden ir apuntando estas fórmulas, ¿no? Bueno, ¿puedo avanzar? Me dicen si puedo avanzar aquí. Sí, profe. Ok. Ahora, el desplazamiento angular está dado por esta fórmula, que viene siendo la velocidad inicial angular por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula es muy parecida a aquella que ustedes ya conocen, que es igual, por ejemplo, en X sería, X es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese sería en X. En Y, pues nomás cambiaría Y es igual a la velocidad inicial. Bueno, aquí sería velocidad en X inicial, aquí sería velocidad en Y inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, nomás que esta aceleración sería en Y aquí sería en X por el tiempo al cuadrado. Bueno, pero aquí, como estamos en movimiento angular, pues es esta. Esta es la distancia. Profe, Mande. esa fórmula es del tipo que resulta
después de analizar la aceleración angular, ¿no? Sí. O sea, porque el desplazamiento, pues, sería el cambio en la posición angular. Ajá, sí, sí. Ok. Es el desplazamiento, nomás que acá el desplazamiento te lo ponen como delta teta, ¿no? Pero el desplazamiento en realidad pues es teta. ¿De acuerdo? Ya en esta fórmula no se acostumbra a poner delta teta, pues el desplazamiento así como en estas fórmulas que no poníamos delta X, se ponía X y Y. ¿No? Es lo que recorrió un cuerpo cuando partió con una velocidad inicial, ¿verdad? Y luego fue acelerando durante un determinado tiempo, ¿verdad? Con esta aceleración. Entonces, ¿qué tanto recorrió? Pero en ángulo, pues con esta fórmula la van a determinar. Y sale de estas mismas que están acá enfrente, pues. Son las mismas, nomás que acá eran velocidad en X y velocidad en Y. ¿Puedo avanzar? Ustedes díganme si puedo avanzar o... Sí, profe. La torca y la aceleración angular, fíjense, esta la torca y aceleración angular. Estas se van a relacionar con esta fórmula, mira. Esta fórmula. Esta fórmula relaciona la torca con la aceleración. Aquí tenemos la torca y acá tenemos la aceleración. Es igual a la masa por R cuadrada por la aceleración, la torca también. Aquí en este dibujo que está aquí tenemos, hagan de cuenta que se está determinando la torca en la masa que está aquí, miren, en ese puntito que está aquí de un cuerpo, ¿verdad? Este puntito que está aquí, que tiene una masa 1, de un cuerpo total, que se le puso un eje aquí, se le puso un eje, y aquí se le está aplicando una fuerza, pues, o bien está rotando, pues, y esa masa, ¿verdad? Tiene esta palanca que está aquí, tiene esta palanca. Hagan cuenta que agarramos un pedacito de ese material que está rotando, ¿no? Y esa masa multiplicada por esta distancia al eje donde está rotando y por la aceleración angular nos va a dar la torca. Ahora, ¿cuál será la torca total, por ejemplo, de ese cuerpo? Pues va a ser la sumatoria de todas las torcas que den. La sumatoria de todas las torcas que den, de todas las masas I, podríamos decir, ¿verdad? Desde I1, desde I igual a 1, hasta I igual a NI. Vamos a suponer que esta la dividiéramos en todas, ¿sí? Se hace una sumatoria multiplicada por las distancias de cada una de ellas al cuadrado por la aceleración angular. Aquí se sacaría la torca total de esta masa, de todo el cuerpo, ¿no? Pero en este caso, la torca, aquí está hablando de una partecita del cuerpo, de esta masa que está aquí. Entonces, esta es la relación entre torca y aceleración. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cómo podríamos decir o ver esa relación, explicarla con palabras, ¿verdad? Pues vamos a decir, la suma de todas las masas multiplicada por la aceleración y la distancia de cada masa al cuadrado al eje nos va a dar la torca total de este cuerpo cuando esté rotando. De un cuerpo cuando está rotando. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que tenemos aquí una pelota y la pelota le ponemos un eje así y empieza a rotar aquí. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la torca total de esta pelota? Pues tendríamos que sacar la masa total, ¿verdad? Multiplicada por la masa de cada partícula del cuerpo
multiplicada por la distancia de cada partícula, por la aceleración que está dando. Así se podría determinar la torca total. Sin embargo, ya hay unas fórmulas que no van a decir directamente. En este caso, esta es para una partícula. ¿No podría utilizarse el centro de masas? Sí, exacto, es lo que... Ajá, se puede utilizar la masa total con el centro de masa, que sería ese, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y sería muy aproximado por la aceleración. Así es, sí. Nomás que aquí pues, le ponen el eje aquí, pues nomás para dar la explicación de cómo, de que no es un cuerpo regular, pues aquí en esta, por ejemplo, en una pelota sería un cuerpo regular, pero en esta figura no, es un cuerpo irregular. Entonces tenemos que ver todas las masas para diferentes distancias. Pero ya es que la torca también se va a relacionar con el momento de inercia y después hay unas fórmulas que relacionan con la inercia, que es la I, ya después vamos a ver. Y ahí relacionan y va a depender de la figura del cuerpo, ya se determinaron fórmulas por si el eje está aquí, si el eje es así, porque vamos a suponer que tienen una figura así, miren. Voy a abrir un espacio aquí, ¿no? Por ejemplo, si la figura es muy diferente, que tenga una figura así, ¿verdad? Con el eje, donde le ponga el eje, pues una pelota va a ser igual, pero si es así cilíndrica, entonces el eje puede estar así, atravesar aquí y rotar así el cuerpo. Pero el eje podría estar así y rotar hacia el cuerpo. Entonces ya es diferente, ¿no? Entonces para cada uno de ellos la torca se determina diferente. Hay que determinar primero la inercia que tiene, pero eso más adelante. Y dependiendo de la inercia se puede determinar la torca. Pero por lo pronto ahorita, esta es la fórmula que relaciona la torca y la aceleración. Esta. Hasta ahí es lo que ustedes pueden utilizar ahorita, ¿no? Con los problemas que van a ver aquí. ¿Puedo avanzar? Ustedes me dicen si puedo avanzar. Vayan apuntando estas fórmulas que estoy poniendo ahí. Sí, profe. Ok. Ahora, aquí estamos viendo el desplazamiento angular, aunque ya lo habíamos ahorita especificado allá, lo dibujé así, pero aquí vemos, miren, aquí tenemos un desplazamiento desde el punto A hasta el punto B, ¿de acuerdo? Con el radio. Entonces, ¿cómo se define el desplazamiento angular? Como la cantidad de rotación de un cuerpo, o sea, ¿qué tanto rotó este cuerpo? Por ejemplo, el cuerpo es el punto que está aquí, ¿no? ¿Qué tanto rotó el punto que está aquí en A hasta llegar al punto B? Profe, Mande. ¿eso no sería traslación? O sea, trasladarse, porque rotar es girar sobre su propio eje, ¿qué no? Ajá, sí, se traslada, pero es un desplazamiento angular. O sea que aquí, mira, por ejemplo, aquí, en este punto, lo voy a dibujar aquí. Pero aquí estamos hablando del desplazamiento que se fue. Vamos a suponer que tenemos aquí así un punto aquí, ¿no? ¿Ok? Ahí está el punto. Entonces, en ese punto tiene un desplazamiento θ igual a 0 grados, porque no se ha movido, ¿no? Pero si este punto lo llevamos para acá, sí, entonces, y lo llegamos hasta aquí, entonces se desplazó esta distancia, miren. Aquí se desplaza dos distancias. Se desplazó una distancia, este sería 1 y esta es la distancia 2 ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tanto se desplazó? Pues se va a desplazar el delta θ, que es igual al θ2 menos el θ1. Pero como el θ1 es 0,
pues se desplaza realmente nomás el ángulo que está aquí, este ángulo aquí. Por ejemplo, aquí se desplazó este ángulo. Aquí, mira, sí hay un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. El movimiento de traslación viene siendo la distancia que se fue de aquí a aquí. ¿Ok? Por eso tiene dos desplazamientos aquí. Un desplazamiento es angular y otro es también un desplazamiento longitudinal, que sería lo que se desplazó a través de la circunferencia, que así, sería una distancia aquí también. O sea que aquí se desplazó también una distancia d a través de la circunferencia. Y se desplazó una distancia angular, que sería el ángulo. Son dos desplazamientos que tiene ahí. La D viene siendo el de traslación que tú dices, que va por fuera, pero se desplazó también una distancia angular, es la que habla aquí, se define como la cantidad de rotación del cuerpo. ¿Qué tanto rotó? No sé si con eso quede más Ok. claro. Entonces, cuando hablamos de la rotación, pues nos estamos refiriendo al ángulo, ¿no? En este caso, Al ángulo, sí, al ángulo, exactamente. Por partimos eso del eje. también, con respecto a este eje que está aquí. Por eso también va a haber esta distancia que está aquí, nos va a dar una velocidad tangencial. Tangencial es tangente aquí, esta circunferencia, así. Una velocidad tangencial aquí. Y lleva una velocidad tangencial. Y también nos va a dar una velocidad angular, que es la W, la velocidad angular. Entonces la velocidad tangencial pues va a ser esa distancia en el tiempo por la circunferencia, y la velocidad angular va a ser el ángulo en el tiempo, sobre el tiempo. Ahorita vamos a ver más adelante la relación de estos dos. ¿Puedo continuar aquí? Sí. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, que está representada por F, viene siendo el inverso del período. El período se pone como T y se define como el número de vueltas que da un cuerpo en un periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, pues otra vez tenemos así, mire, tenemos aquí un cuerpo que esté rotando, ¿no? Entonces, aquí está el cuerpo y está rotando. Entonces, por aquí, en este lugar que está aquí, las veces que pase por ahí es la frecuencia. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es alguien que pasa? Es como si ustedes están parados en la banqueta y luego pasa alguien enfrente de ustedes. Y luego vuelve a pasar y vuelve a pasar. Está pasando con una frecuencia de tantas veces por minuto o por segundo. Aquí también, ¿qué tan frecuente pasa por este lugar que está aquí? Un cuerpo que esté rotando. Por eso, pero en este caso, cuando pasa por aquí, ya dio una vuelta, ¿sí? Y otra vuelta, otra vuelta. Entonces, el número de vueltas en el tiempo es la frecuencia, que generalmente es el número de vueltas, no se pone como unidad, en realidad se pone la frecuencia 1 sobre segundo o 1 sobre minuto, así, ¿no? O bien también se pone segundos a la -1. Así se utiliza en las unidades. Y ya se entiende que 1 sobre segundo, que este 1 representa una vuelta o revoluciones también. Por eso la frecuencia también se pone revoluciones en el tiempo, porque una revolución es una vuelta. Una revolución significa una vuelta. ¿Cuántas vueltas dio? ¿Cuántas revoluciones dio? Quiere decir. Y también significa cuántas veces pasó por ese punto. ¿Sí me explico, eh? ¿Sí se entiende lo que es la frecuencia entonces? Profe, Mande. eso de escribirlo nomás como la magnitud y sobre segundo, ¿es obligatorio o solo es una costumbre? Poner como. Pues dijo que no se le solía notar el revolución sobre segundo, ¿no?
No es necesario ponerlo, pero se pone 1 sobre segundo nomás. O sea, se sobreentiende que es una revolución. Para en caso de explicación podríamos poner revolución sobre tiempo, sabiendo que una revolución es una vuelta, pero no es necesario. En las fórmulas se pone 1 sobre segundo en las unidades. ¿Ok? Entonces, el periodo viene siendo el tiempo que dio una vuelta, pues por eso el periodo viene siendo la inversa de la frecuencia, miren. Entonces, aquí las unidades, si se fijan, es 1 sobre 1 sobre segundo. Entonces, como este 1 que está arriba, está todo número tiene un 1 abajo, pues, al hacer la ley de la tortilla, nos va a dar segundos. Por eso el periodo tiene unidades en segundos y es 1 sobre frecuencia. Si conocemos la frecuencia, pues nomás dividimos 1 en frecuencia y sacamos el periodo. Y si conocemos el periodo, nomás dividimos 1 entre el periodo y tenemos la frecuencia. O sea que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo viene siendo el tiempo que da una vuelta o el tiempo que da una revolución. Eso significa. El periodo, pues, es el tiempo que está pasando por un solo lugar, algo, por el mismo lugar también. O sea, es el tiempo de una vuelta, el tiempo de una revolución, podríamos decir también. Profe, Mande. me quedó una duda con la actividad 1 y quería sacarla. La cosa es con la fórmula para la velocidad angular. Ajá. Que queda como... de momento. ¿Queda qué? Ok. Sí, la fórmula de velocidad angular es con la que estoy batallando. El valor de... caray. Mira, Sí. Anda confundiendo. Espera. Velocidad. Vamos a ver ahorita enseguida aquí las fórmulas. A lo mejor ahí se te aclara, mira. Mira. Vamos a ir viendo aquí. A ver. A lo mejor Que ahí las traía volteadas. La tangencial es con la que me salieron dudas. Que no sé cómo eliminar los radianes al final cuando se hacen las cuentas. Ahorita vamos a ir a eso y ahí se están a aclarar las dudas. Okay. Ahí vamos para allá, ya. Un poquito más allá. Bueno, vamos a ir pasando esto. Velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Ya habíamos visto esto ahorita, ¿verdad? ¿De acuerdo? Velocidad angular es ángulo sobre tiempo. En radianes, estos son radianes. Radianes sobre tiempo. Acuérdense que miren, es que no vimos la clase pasada, pero si tenemos una circunferencia, ¿ok? Esa circunferencia tenemos aquí un radio y un diámetro. Aquí tenemos el diámetro, que viene siendo la distancia de aquí hasta acá, pues, ¿no? Okay, y este es el radio. Ahora, vamos aquí en esta circunferencia, el diámetro, fíjense, vamos a tener que cabe 3 veces 1416 aquí. O sea que el diámetro cabe 3.1416 veces en la circunferencia acostado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sabemos que un diámetro tiene 2 radios. Entonces, ¿cuántas veces cabe el radio acostado en la circunferencia? Pues hay que multiplicar por 2 esto, por 2. Y nos da 6.2832 veces cabe el radio en la circunferencia. Por ejemplo, aquí está un radio, aquí está otro radio, así, ¿no? Aquí lo vamos poniendo el radio así acostado, aquí un radio aquí, otro radio acá, así, ¿no?
y va a caber 6.2832 veces. Pero como la circunferencia tiene 360 grados, entonces si dividimos 360 grados entre 6.2832, divídanlo ahí a ver cuánto les da. $57.29 grados. Entonces, quiere decir que un radio acostado en la circunferencia nos va a dar 57.29 grados. Y eso es un radián. Un radián son 57.29 grados, porque es el radio acostado aquí, en la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la velocidad angular se mide radianes, o sea, cuántos radios acostados están pasando. Aquí. Eso es lo que medimos. El ángulo lo transformamos a radianes. Se puede dar en ángulo o en radianes. Entonces, quiere decir que hay que dividir pues, los ángulos que va pasando, que dieron vuelta, entre 57.29 y podemos obtener radianes. Profe, Mande. la característica que se cumple ahí es que el arco y los radios miden lo mismo, ¿no? El arco de un radio, son 57.29 grados. El arco de un radio acostado en la circunferencia. Y eso es un radián. O sea, un radián vale 57.29 grados. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, pues. En una circunferencia, aquí, voy a ponerlo otra vez acá. Voy a abrir aquí espacio. Voy a insertar una circunferencia aquí. Aquí tenemos una circunferencia. Y aquí tenemos el radio. Aquí tenemos el radio, ¿no? ¿Ok? Entonces, la circunferencia tiene 6.2832 radianes, ¿de acuerdo? Ahora, pero quiere decir que viene siendo 2 veces el pi. Se fijan, miren aquí arriba cómo multipliqué. Insertar, déjenme el dibujo, miren, aquí arriba, aquí, multipliqué por 2 veces el pi, se fijan. O sea que pi por 2 veces el pi son 2 por 3.1416, pues. Entonces quiere decir que toda la vuelta completa equivale a 2pi. Toda una vuelta completa equivale a 2pi. O sea, una vuelta completa en una circunferencia tiene 2pi radianes. O sea que 2 por 3.1416 son 6.2832 radianes. Y así es como se involucra el pi ahí, en los radianes, en la circunferencia, ¿de acuerdo? Quiere decir que aquí la mitad de la circunferencia tiene un pi nomás, pi radianes. Pi radianes. Porque toda completa tiene 2pi radianes. ¿Sí me expliqué ahí? ¿Sí se entiende o no? Sí. Ok. Entonces, así es como se va a relacionar los pi, pues, ¿verdad? Con una vuelta. Quiere decir, ahora, una revolución equivale a 2pi radianes. A 2pi radianes. Nomás que no se pone la unidad radianes, pues, pero son 2pi radianes. A lo mejor ahí es donde no te da las unidades a ti. Una revolución son 2pi radianes.
Una vuelta son 2 pi radianes. ¿Okay? Ahora, por otro lado tenemos velocidad tangencial. Aquí viene la relación, mira. La velocidad tangencial es la velocidad que es tangente a la circunferencia. Pues. Esa es recta, pero como hay una fuerza centrípeta hacia aquí, hacia adentro, hay una aceleración centrípeta que lo jala, que lo está jalando hacia adentro una partícula que está dando vuelta aquí. Si no hubiera una aceleración centrípeta hacia adentro del centro, y esa aceleración centrípeta nos va a dar una fuerza centrípeta hacia adentro. Si no existiera esa aceleración centrípeta, entonces esta partícula se saliera aquí de la vuelta, no estaría dando vueltas, se iba a salir así, iba a ir volando para acá, ¿no? Así. Entonces, pero como no sale volando, quiere decir que hay una aceleración centrípeta. Ahora, pero la velocidad en realidad va recta, ¿sí? Es tangencial en cada punto, ¿verdad? Entonces se va moviendo hacia el centro, ¿sí? Va siendo jalada hacia el centro en cada punto aquí, jalada para que pueda ir. Entonces tenemos una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial se determina con esta fórmula, miren, que es 2pi. Los 2pi son radianes, ¿verdad? 2pi radianes. Pero los radianes son por cada radio, pues. Son por cada radio. Multiplicada por la R, por el radio. Se tiene que multiplicar por el radio. ¿Ok? Sobre el período. Y así vamos a obtener ahora la velocidad. Bueno, es que aquí, miren, y así vamos a obtener la velocidad tangencial. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo serían las unidades? Es que estas son radianes, los 2pi son radianes por una vuelta completa. Por una vuelta completa. Por una vuelta completa, ¿verdad? Pero para transformar la velocidad, esos radianes tenemos que multiplicarlos por el valor de un radio. O sea que el valor de un radio son los metros por cada radio. Por cada radio. Y aquí es donde se eliminan los radianes. Y estas vueltas, esto que está aquí, las vueltas, no se entra en la fórmula. Lo voy a borrar aquí, lo voy a volver a poner para ver las unidades. A lo mejor ahí donde no te salían las unidades. Voy a poner las unidades de esto que está aquí arriba. Sería, el 2pi son radianes. 2pi radianes. Y luego, que multiplica. La R son metros, pero son metros por cada radian. Son los metros que tiene un radiante. Sobre el periodo que es tiempo, segundos. Entonces aquí se eliminan los radianes y nos quedan metros sobre segundos. Profe, Ajá. ¿esas unidades de dónde son? De esta fórmula que está aquí arriba, de velocidad tangencial. ¿Y la parte del denominador? Mande. ¿Dónde sale? Del numerador, perdón. ¿El qué? La parte del numerador, o sea, las unidades del numerador, ¿de dónde salen? Es que el 2pi, este 2pi, mira que voy a encerrar aquí, son radianes, acuérdense, son 2pi radianes de una circunferencia completa. Son estas unidades, son los radianes, ¿de acuerdo? Pues el radio también trae radianes, ¿no? Ah, no, son metros. El 2pi son radianes. El radio son metros, pero son metros por cada radian, pues. Son metros sobre radian. Y aquí es donde se eliminan los radianes y te quedan metros sobre segundo. Ok. ¿Sí? ¿Ya le agarraste? Sí. Pues entonces, supongo que lo mismo se puede aplicar para la otra fórmula para la velocidad tangencial, que es la de velocidad angular ¿por qué era? Velocidad angular por radio. Ándale, por eso la velocidad angular son radios, son radianes, pues. Son radianes, la velocidad angular son radianes por segundo. Mira, aquí la vamos a ver, mira. Aquí la tenemos, miren, aquí está, ¿no? Esta es, ¿no? Sí, es con la que estaba batallando, pues al final me quedaba radianes por metro sobre segundo.
es que estos son radianes, ¿verdad? Pero sobre segundos. Pero la R son metros, la R por cada radián. Son metros por cada radián. Aquí se eliminan los radianes y te va a quedar metros sobre segundo. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, pero la velocidad tangencial se puede también determinar con esta fórmula. Es la que estamos viendo arriba. Aquí está. Pero como la T es periodo y es la inversa de la frecuencia, también se puede determinar con esta fórmula. 2pi por r por la frecuencia y también va a dar. ¿De acuerdo? Ahora, la velocidad angular son 2pi por el periodo, porque son radianes sobre tiempo, pero también se puede determinar 2pi por frecuencia. Y va a dar igualito. Profe, ¿Mande? por esta misma duda, aún he enviado la actividad. No hay problema si la envío hoy, ¿no? Sí, no hay problema. Yo creo que Sí, no le yo cambia. igual que Zavala. Sí, La misma duda. No, ok. No sé si se pueda. Yo creo que no le cambié la fecha todavía y lo pueden enviar. Chequen a ver si tengo que cambiarle la fecha ahí para alargarle un poquito, no sé. Si la pueden cambiar. Pues. Entonces se puede enviar. Si acaso le parece tardía a usted, pero pues dijo que no hay problema, ¿no? Ah, sí. Ok. Muy bien. Entonces, ya miramos, fíjense, todas estas fórmulas que le sirvió para el primero, pues, y aquí, en el segundo, en la segunda actividad, pues estamos hablando de la relación de torca y lo que es la aceleración. Ya miramos arriba. Bueno, luego la aceleración centrípeta viene siendo la velocidad al cuadrado, pero tangencial sobre r. Y también viene siendo la velocidad angular, pero por r. Pero eso nos va a dar la aceleración centrípeta, que es la aceleración hacia el centro que existe. Y luego, pues, íbamos a ver problemas parecidos a los que están en esta actividad, pero pues lo vamos a ver en la otra clase para verlo completo. Bueno, porque ya quedan 2 minutos nomás y no vamos a alcanzar a ver bien. Yo creo que esta la vamos a dejar hasta aquí. Al cabo que nos quedan... no, pero no nos quedan clases con ustedes, ¿no? Híjole, es cierto. No. A ver, bueno, aquí tenemos, miren, por ejemplo... Profe, una disculpa, es Sí. que entramos a otra clase a las 9:30. ¿Me puedo retirar? Sí. No, pues ya queda 1 minuto y vamos a salir. Bueno, Van a ser las 9:40. las fórmulas que le di ahorita arriba son las que van a utilizar en estos problemas. Estas, mira, me voy a devolver. Estas fórmulas, para que ya le quede ahí nomás, estas fórmulas, esta y estas. Esas son las que van a utilizar, estas dos, en los problemas. ¿Ok? Aquí van a determinar con esta de abajo el tiempo y con esta la aceleración. Con estas van a jugar. Y la velocidad angular, pues que viene siendo la distancia sobre tiempo. O bien también delta θ sobre delta t. Estas son las fórmulas que van a utilizar. Bueno, y ya le voy a dejar aquí porque yo también tengo clase. Ok, profe, muchas gracias, bonito día. Igualmente, bonito día. Gracias, profe. Profe, buen día, profe Rafa.